Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito, su presentación para hoy. En esta primera parte vamos a conversar con el licenciado Amaury Suárez Adames, para que la madre no se ofenda. Porque si decimos solo Suárez, dice, y yo no participé, dice la madre del joven abogado de una dinastía de abogados de Santiago, que es experto en derecho comercial. Esa es su experticio en derecho comercial. Sí, derecho de negocios. Derecho de que negocios. es una rama un poco más amplia que el derecho comercial. Y vamos a hablar, el tema es de los contratos. Correcto. Qué bueno. Vamos a brindar con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Santo Domingo. Muchas gracias. Gracias. Señor Suárez, hablemos de contratos, de violaciones de contratos, lo que implica un contrato, todo eso que es tan importante hoy día. Bueno, de entrada agradecerle la invitación al programa, que es una distinción no solo para mí, sino también para nuestra oficina. Es un placer. Es una oficina amiga suya. Eso, la familia Suárez son mis amigos, Sí. con su padre y su madre a la cabeza. Y usted va a tener que revisarse, porque antes venía su amigo José Darío, ahora vienen sus hijos. Bueno. Así que el tiempo ha transcurrido. El único que está aquí soy yo, porque a los hijos míos no les gusta la comunicación, si no yo tampoco estuviera. No, No, pero cuando tengo que hablar de derecho constitucional, tengo que hablar con José Darío. Entonces, sí. Dada su experiencia. Sí, y de ahí precisamente parte todo el sistema jurídico, desde la Constitución. Es decir, que cuando hacemos cualquier transacción jurídica, tenemos el marco legal que incluye la Constitución, los códigos, las leyes, los reglamentos, los decretos. Y por último, están los contratos. Exacto. Que la ley establece, el Código Civil establece que los contratos son la ley entre las partes. Es decir, que el sistema jurídico nos da una especie de cerca o de marco, que dentro de ese marco, de esa área, entonces contractualmente podemos pactar y establecer de manera libre, siempre y cuando no contravengamos las disposiciones de orden público que están en la ley. Bien, el tema que usted trata, supongo yo que se ve también fuertemente involucrado y afectado por la nueva ley de lavado de activos. Sí, claro. Todo el marco jurídico influye en los contratos. Es decir, las partes no podemos en los contratos incluir cuestiones que violan las disposiciones legales. Hay disposiciones legales que son imperativas y no obstante, aunque en un contrato pactemos que no aplicara, por ejemplo, la ley de lavado de activos, pues eso no es posible legalmente hablando. Es decir, las disposiciones de orden público siempre se van a aplicar y las partes no tienen la potestad de derogar esas disposiciones. Para cualquier tipo de relación de negocios, cualquier tipo de implicaciones laborales, se necesita de un contrato. Sí, siempre hay un contrato que va a regir las relaciones laborales. Ahora bien, en el ámbito del derecho de trabajo, el contrato no necesariamente tiene que estar por escrito. Es decir, un contrato verbal opera perfectamente en el derecho de trabajo de manera general. Obviamente, cuando hablamos siempre es en principio, porque hay sus excepciones. Los contratos por tiempo indefinido en el derecho de trabajo pues pueden ser perfectamente verbales y así los acogen los tribunales, tanto a favor del trabajador como de la empresa. Sin embargo, hay algunos contratos que son para una obra o servicio determinado o por cierto tiempo, que la ley sí manda que deben estar hechos por escrito. Bien, entonces, ¿solo entran los abogados en un contrato o tienen que intervenir un abogado notario público? Bueno, de entrada, la redacción de un contrato, la ley le estipula que deben hacerla las partes. Entiéndase que la ley no requiere que un abogado o un notario necesariamente intervenga en un contrato. Sin embargo, cada contrato es como un traje hecho a la medida de las partes. Y a veces hay mucha gente que se confunde y entiende que puede entrar, por ejemplo, a Internet, a Google, y buscar un contrato, poner su nombre, firmarlo, y obviamente que ya tienen un vínculo, vamos a decir, perfecto para su relación. Sin embargo, cada contrato, como les decía, es hecho para cada situación jurídica en especial. Y obviamente los abogados conocemos cuáles son las diferentes situaciones jurídicas y las diferentes cláusulas que aplican o que no aplican un contrato determinado. Entonces, la importancia de una buena asesoría en la redacción de un contrato, pues obviamente salta a relucir cuando hay una falta de alguna de las partes o un incumplimiento, que es precisamente el tema que nos trae acá. Sí. Entonces, el contrato se elabora entre las partes, deben revisarlo los abogados de cada parte, y luego, ¿cuál es el proceso que continúa?
La legalización de la firma es esencial porque la legalización de la firma, pues obviamente el notario, que es un oficial público, va a certificar que esas firmas fueron estampadas en ese contrato por las partes que están en él, lo que quita de entrada la discusión de que en futuro una parte diga que pues, obviamente esa no es su firma o que no fue quien firmó ese contrato. Es decir, el notario es el oficial que le da al contrato la fe de que las firmas que están estampadas ahí fueron puestas en su presencia por las personas que figuran en ese contrato. Es decir, que hay una discusión que queda ya en cierta manera descartada de que una parte pueda negar su firma. Obviamente lo pudiera hacer en un tribunal, pero sería en contra de la potestad pública que tiene el notario de certificar frente a la ley que esas firmas que están ahí son de las personas que figuran en el contrato. La labor del notario público es pura y simplemente establecer que las firmas que están en ese documento son las legítimas. En el acto bajo firma privada, es decir, un contrato donde las partes son las que hacen sus reglas, pues obviamente el notario solamente interviene para certificar o legalizar las firmas. En los actos auténticos, que son ya de otra índole, en esos actos el notario sí es la persona que redacta y que da fe del contenido del acto, que es algo distinto. Por ejemplo, usted va a hacer un testamento, el testamento se hace por acto auténtico de notario y en ese caso el notario es el que habla en primera persona en el acto diciendo que por ante él compareció don Jaime Tomás, de esta general, etcétera, y me ha declarado esto, esto y aquello. Entonces, en el acto auténtico, a diferencia del acto bajo firma privada, el notario da fe del contenido. Y en el acto bajo firma privada, el notario solamente interviene para certificar o legalizar la firma de la parte que está ahí. Y hablando entonces del incumplimiento de un contrato, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Primero que nada, el contrato, como les decía anteriormente, involucra a que constituya la ley entre las partes, es decir, crea obligaciones, crea derechos, y las partes, pues obviamente están llamadas a cumplir lo pactado. Entonces, siendo así, el contrato es la principal herramienta que contiene la obligación que las partes han convenido entre ellas. La ley establece la posibilidad de que en caso de incumplimiento de contrato, pues una parte pueda reclamar a la otra en justicia el cumplimiento de la obligación o los daños y perjuicios. Y obviamente, en derecho, que es lo bonito del derecho, no todo es 2 y 2 son 4 como las matemáticas. En derecho va a depender de la situación jurídica de cada contrato y también de las situaciones de hecho que se puedan dar. Es decir, no es lo mismo el contrato donde la parte incumple simplemente por su sola voluntad de no incumplir la obligación, a la situación que pueda darse de las excepciones que establece la ley, donde el incumplimiento venga, ya sea de lo que se llama el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, hoy en día se tiene que las obligaciones que las partes pactan en los contratos, pues están primero que nada llamadas a cumplirlas, pero no están llamadas a cumplirlas de manera 100% segura en todo caso, porque puede ser que intervenga en un caso, sobre todo en la fuerza mayor, que me impida como parte de cumplir con mi obligación. Entonces son causas de exoneración de responsabilidad que están en la ley y que en algunos casos que han estado discutiéndose en la luz pública hoy en día, pues obviamente pudiera argumentarse de que el incumplimiento se debe también a la fuerza mayor. No sé si eso lo deja un poco en el aire, si entiende lo que es fuerza mayor. Se entiende perfectamente. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito y el tema que estamos tratando en esta parte. Estamos en la continuación del cafecito y se integra el señor Tony Rodríguez. Aquí estamos. Conversando con Amaury Suárez, abogado, sobre temas comerciales. ¿Qué ha cambiado con la nueva ley de lavado de activos en términos de los contratos? Yo diría que no ha cambiado, porque es una ley que ha revolucionado el sistema jurídico y que ha revolucionado inclusive nuestra propia profesión. Pero escúchame, pero de hecho la ley existía hace mucho tiempo, lo que esta ha sido renovada. Sí, es correcto. Eso, porque eso lo dijo aquí la dama experta en eso. Para resumirlo, la ley existía y sobre todo tenía regulaciones para las entidades financieras.
Pero no para los notarios. Que para, exacto, para el depósito de dinero a las entidades financieras, pues ya había que llenar unos formularios, cumplir con unos requisitos. Pero hoy por hoy nos incluye a los abogados, a los notarios, los registradores mercantiles de títulos, la DGI. Entonces, nos obliga como sujetos obligados no financieros. Entonces, hoy en día el abogado tiene que conservar, y el notario también, durante un periodo de 10 años, los expedientes de sus clientes para poder demostrar que hubo cumplimiento de las disposiciones de la ley. Entonces, es una cuestión totalmente novedosa. Y yo siempre hago el paralelismo de que usted recordará el caso de los papeles de Panamá. En el caso de los papeles de Panamá, los documentos que se filtraron son documentos que una oficina de abogados, una firma de abogados panameña, conservaba precisamente porque las leyes de Panamá les obligan, como nos obliga hoy en día, la ley de lavado de activos, a conservar esa documentación. Entonces, conservar millones de documentos en físico hoy en día es muy costoso y prácticamente imposible. ¿A qué se recurre? A escanear los documentos y guardarlos digitalmente. Entonces, eso lo hizo vulnerable a que pudiera tener acceso terceras personas y divulgar esas informaciones que estaban ahí. Entonces, hoy en día, en nuestro país, los abogados estamos llamados a hacer lo mismo, a registrar y guardar los documentos durante 10 años de nuestros clientes, para demostrar que se cumplieron esas disposiciones. Y aterrizándolo en el tema de los contratos, las disposiciones de la ley de lavado de activos, por ejemplo, un contrato hoy en día de venta de un vehículo, la ley establece que hay un tope para la transacción en efectivo, a partir de ahí hay que hacerlo en cheque, por igual para los contratos inmobiliarios. Entonces, aunque uno pensaría de entrada que es una ley que no tiene que ver con un contrato, pues en esencia y en la práctica sí lo tiene que ver, porque yo no puedo hacer como abogado un contrato donde la venta de un inmueble fue por 10 millones de pesos y decir que se pagó en efectivo, porque básicamente estaría reconociendo que estamos violando la ley de lavado de activos y sus mandatos. A mí me cuenta una persona que ha vivido en Estados Unidos y que tiene negocio en Estados Unidos, que al momento de hacer cualquier tipo de operación con un abogado notario presente, si el tema efectivo se va a dilucidar, el abogado se ausenta de la sala de la reunión y no participa en la reunión. Precisamente para que el abogado no sea parte de cualquier asunto de violación de la legal. Transacción. No, sí. No es el cliente para protegerse, posiblemente es el abogado que el abogado que se quiere proteger en ese caso. Correcto. Y, ciertamente la ley de lavado de activos se supone que en operación en 174 países y es la misma para todos los países. Sí, es correcto. En los paneles de expertos sobre esta ley, básicamente dicen que el texto de la ley ha sido una transcripción básicamente de legislaciones extranjeras. Inclusive hay gente que dice que ahí no hay un artículo de creación dominicana. No, nada. Que son prácticamente leyes internacionales. Eso es el GAFIC que envió ese texto y se aprobó tal cual. Que hay gente que está soñando con que esa ley va a ser modificada y esa ley no va a ser modificada ni una letra siquiera. Y como prueba de ello es que posterior a su aprobación a la carrera, porque se estaba venciendo el plazo para hacerlo, el presidente de la República hizo una reunión en el Palacio Nacional para llamar a los sectores involucrados a que cumplieran fielmente con las disposiciones que contiene esa ley. Y ahondó un poco más en la aplicación de la ley con la aprobación del reglamento para la aplicación de ella. Es decir, que todo indica, los hechos indican a que es una situación que no se va a revertir. Y usted que es un abogado experto en temas comerciales, ¿cuáles daños está provocando esa ley en el sector económico, la venta de viviendas, la venta de vehículos? ¿Está provocando, hay una merma en esos sectores? De entrada me parece que hay una desaceleración en esos mercados, que es lo natural que debe pasar, porque son mercados que tradicionalmente no se han movido con este tipo de regulaciones tan estrictas, donde el pago en efectivo de vehículos y de inmuebles pues es algo natural en nuestro ámbito. Y recordemos que somos un país en vías de desarrollo y a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, aquí usamos mucho el efectivo en el día a día. Sí. Uno tiene cualquier primo que vive en Nueva York que apenas anda con $20 en la cartera. Y si ve un billete de 100 se sorprende que tiene mucho que no lo sí, visualiza. No muchas veces el que compra un vehículo que sobrepasa el $500,000 lo hace en una compra en efectivo. Generalmente lo que se opta es por el financiamiento. Exacto. Entonces, hay mucha gente que compra en dólares en efectivo, sí, en grandes cantidades, compra vehículos, compra relojes, viviendas. El dinero que quizás sea bien habido.
No es necesariamente mal habido, pero hay mucha gente que lo hace. Y en los casos de del financiamiento que mencionaba Tony, el pago se hacía en dinero efectivo proveniente de los bancos y la depuración pasaba a través de la solicitud de los préstamos, obviamente. Pero hoy por hoy, las transacciones de vehículos, ya cualquier vehículo cuesta más de medio millón de pesos. Claro. No solo nuevo, sino usado. Entonces, en los inmuebles, hoy en día, cualquier inmueble cuesta más de $1 millón. Sí. O sea que estamos hablando que tal vez los umbrales están un poco bajos para las transacciones que normalmente ocurren. Y hay gente que maneja dinero en efectivo, que no es un dinero procedente del narcotráfico, ni nada malo, pero está sujeto a esta ley. Y hay una situación particular en esta reforma legislativa de que el dinero proveniente de la evasión fiscal pues es trabajado también como un lavado de activos, que a veces tendemos a pensar en que el dinero proviene de actividades ilícitas y no necesariamente es así. Puede ser dinero de una actividad lícita del cual yo no declaré o no tributé y obviamente cuando estoy adquiriendo un inmueble o un vehículo estoy lavando ese activo que no ha pagado los impuestos correspondientes. Yo entiendo que como esta ley se originó en las grandes potencias, más que perseguir el lavado de activos, lo que se está persiguiendo es el uso del dinero para el terrorismo o la compra de armas de destrucción masiva. Ese es, más que el lavado de activos, son los elementos que persiguen las grandes potencias. En la actualidad, exacto. Ahora, la evasión fiscal también los estados deben perseguirla. Sí, claro. Y obviamente estableciendo de que las transacciones de vehículos y de inmuebles, por ejemplo, deban hacerse en pago de cheque o de transferencia electrónica, implica que frente al Estado el particular está transparentando el precio de venta y está transparentando la transacción. Entonces, obviamente, yo no puedo decirle a la autoridad, en este caso la Dirección de Impuestos Internos, que compré un inmueble por $1 millón cuando estoy haciendo el pago de un cheque por 3, o por 4, o por 5. Pero entonces el pago de impuestos depende del precio de la venta. Pero al mismo tiempo esto está obligando a que gente que tiene propiedades, que tiene inmuebles, que tiene intereses no declarados en su totalidad ante el órgano regulador fiscal, tenga que hacerlo a partir de este momento. Incluso creo que hay un plazo para eso. Sí, y de hecho se ha estado debatiendo tras bastidor el rumor de que va a venir algún tipo de legislación que sea o que sirva de amnistía directa o indirectamente para que la gente pueda transparentar su patrimonio. Exacto. En relación a la ley de notariado, ¿la están cumpliendo los notarios? Bueno, a la fecha la ley no se está cumpliendo en toda su extensión, porque hay muchas disposiciones de la ley que hoy por hoy no se le está dando cumplimiento. De hecho, hay algunos tribunales que de manera, por vía de la excepción, como se llama, han declarado inconstitucional algunos de esos artículos. Le voy a poner un ejemplo. Hay una exigencia en la nueva ley de notariado que le saca del ámbito de los alguaciles la posibilidad de hacer embargos y dice que los notarios son los únicos funcionarios llamados a hacer esas actas de embargo. Pero la realidad es que no tenemos tantos notarios como alguaciles disponibles en las calles para hacer todo tipo de transacciones. Entonces hay tribunales que han dicho, esa disposición es irracional, porque da una exigencia que es prácticamente imposible de cumplir. Entonces hay una acción directa que está pendiente en el Tribunal Constitucional para conocer la constitucionalidad de la ley, pero mientras tanto la ley está vigente, está en vigor y no está en pleno cumplimiento, lamentablemente. ¿Algo más que usted crea que debe decirse sobre el tema inicial? Sobre los contratos y su incumplimiento, las partes lo que deben estar conscientes es que un buen contrato para su situación jurídica particular es la mejor herramienta que puede tener. Sobre todo porque con una buena asesoría se pueden prever situaciones, obviamente no se puede prever todo, pero los abogados casi siempre van a poder establecerles y ponerles sobre la mesa cuestiones que en el momento de la negociación no están pensando. El abogado siempre está pensando no solo en el hoy, sino en el mañana, en el pleito. Y hay cláusulas que son esenciales para situaciones particulares de los contratantes, pero en el ámbito de los negocios hay una cláusula que es muy importante hoy en día, que es la cláusula arbitral. Y la cláusula arbitral le permite a las partes haber pactado junto con el contrato la posibilidad de que cuando en el futuro surgiera un conflicto o algún imprevisto,
pues puedan someterse a jurisdicciones arbitrales donde ellas van a poder escoger quiénes van a ser las partes o los árbitros que van a dirimir esos conflictos entre las partes. Y tú dirás, bueno, pero está la justicia para eso. Pero la justicia también tiene otros asuntos que atender, por ejemplo, asuntos de familia, asuntos que tienen que ver con el estado de las personas, que ya de por sí pueblan los tribunales. Entonces, las cláusulas arbitrales en el ámbito de los negocios permiten que las partes puedan resolver sus conflictos de manera profesional, discreta, con personas que son más especializadas en las áreas que tienen que ver con los contratos. Es decir, no es lo mismo un contrato que tenga que ver con cuestiones de salud, por ejemplo, a un contrato deportivo. Entonces, el juez ordinario debe conocer ambas materias sin que necesariamente sean su especialidad. No es lo mismo que usted busque, como entre dos partes, entre usted y yo, designemos a fulano X, que es experto en la materia de nuestro contrato, y que pueda dar una decisión que satisfaga a ambas partes de manera más técnica y más profesional. Muy bien, muchas gracias al licenciado Amaury Suárez, que ha estado con nosotros hablando de contratos y lo que implica el faltar a lo establecido, a lo escrito, a lo jurado, a lo firmado en un contrato. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Licenciado Daniel Grullón es concejal para el Ayuntamiento de Santiago, es regidor, para que me entiendan. Y vamos a ver cómo está. ¿Por qué partido, Daniel? ¿Usted se fue del partido Bien, suyo? yo pertenecía al Partido Cívico Renovador, fui fundador de ese movimiento en ese entonces, desde el año 2006. Trabajamos para que hoy, que es partido, fuese partido nuevamente, pero no es fácil tú darle el todo por un partido, desde movimiento, jugártela. Pero muchas veces los líderes cuando están allá arriba se olvidan de los compromisos que tienen los dirigentes de abajo, pero también las promesas incumplidas permanentes que no te permiten tú poder avanzar, crecer. A veces hay que tomar una decisión firme y entonces eso fue lo que hicimos muy respetuosamente. Hicimos una comunicación al presidente de esa organización donde renunciamos a la vicepresidencia nacional de ese partido, vicepresidente ejecutiva nacional, a la presidencia del municipio cabecera Santiago y director de la circunscripción número 2. ¿Y no hubo ningún intento de retenerlo? El general Zorillo Osuna no tuvo ninguna acción. Nosotros veníamos conversando hace más de un año, promesas y promesas incumplidas. Realmente un regidor no tiene tantas condiciones para poder darle facilidades al equipo que logró que ese partido hoy en día sea un partido aliado del gobierno. Entonces, tantas promesas incumplidas nos llevaron a que ya no podíamos seguir ahí, que ahí no teníamos vida, no teníamos realmente crecimiento y por ende tomamos una decisión firme, una decisión sabia a tiempo, porque ahora se ve difícil, pero en el futuro se verá una decisión sabia. ¿Y en qué partido estás ahora? Ahora estamos trabajando, estamos fortaleciendo el equipo, el liderazgo, estamos organizándonos, hemos recibido propuestas de diferentes partidos, sobre todo partidos grandes, vamos a decir, donde hay oportunidades de crecimiento según el trabajo que venimos haciendo en Santiago, un trabajo notable. Hemos hecho un trabajo con decoro, con transparencia, desde la fundación que trabajamos. Nuestro trabajo ha ido enfocado en la juventud específicamente. Actualmente tenemos una escuela de formación aquí en el centro de la ciudad, donde tenemos 320 jóvenes, los cuales reciben cursos técnicos un día a la semana. O sea que el local ya no es de... Pasó a ser de la fundación. Pasó a ser de la fundación. Correcto, es otra cosa. Muchas veces uno se esforza económicamente para fortalecer un partido, recibiendo promesas incumplidas. Tú te ves en situaciones difíciles que tienes que tomar decisiones. Entonces decidimos crecer nosotros. Si no teníamos ningún apoyo de liderazgo de ese partido, pues entonces lo que hacemos es nosotros asumir el compromiso y empoderarnos y crecer nosotros. Porque imagínate, cuando tú quieres avanzar, pero tienes obstáculos en el camino, tú tienes lamentablemente que tomar decisiones firmes, decisiones coherentes y que te permitan lograr tus objetivos en el tiempo que tú quieras. En el caso del ayuntamiento, ¿cuál es su papel? ¿Qué está usted haciendo? Y pregunto porque el Consejo Edilicio ha perdido toda su fuerza, la alcaldía maneja el ayuntamiento a su antojo y ustedes están ahí aparentemente solo cobrando. No, no es así, Harley. Mira, los regidores tenemos funciones específicas según establece la ley 176-107. Los regidores debemos fiscalizar, pero también debemos el enlace entre las comunidades y la alcaldía, lo que hemos hecho con responsabilidad.
Nosotros, desde que llegamos el 16 de agosto de 2016, hemos asumido el compromiso porque nos preparamos para eso, para ser un regidor responsable. Si te das cuenta, esta gestión que inició el 16 de agosto ha dignificado la ciudad de Santiago, ha dignificado el municipio. A la fecha de hoy no se ha aprobado una planta de gas en el ayuntamiento, pero tampoco se ha aprobado una ruta donde realmente ponga en peligro que el tránsito de Santiago siga como está, desordenado, pero se está trabajando en esa parte. Pero se han creado una serie de arbitrios. Sí, sí. Arbitrios impopulares, por ejemplo, el que toca a los abogados, a los notarios. En el principio... Se han hecho una serie de transferencias de cuenta a cuenta. Sí, pero eso va al Consejo. Para hacer una transferencia hay diferentes capítulos, los cuales deben ser aprobados por la sala, por el Consejo, los cuales se envía al Consejo, los concejales revisamos, que realmente no choque con ningún otro capítulo, y entonces si entendemos del lugar que debe, se hizo una transferencia, que falta quizá fondo en otro capítulo, entonces lo hacemos, siempre y cuando no ponga en riesgo realmente los recursos del ayuntamiento, que es lo que se ha hecho. Se habla de muchas cosas en el ayuntamiento, el alcalde dio una rueda de prensa sobre situaciones que pasaron, y realmente quien hizo algo doloso tendrá que ir a la justicia, demostrar lo que hizo, lo que no hizo, y por ende se está trabajando en un marco de legalidad, en un marco transparente, para que Santiago, cuando le entreguemos en el 2020, sepa que hombres y mujeres hicimos una gestión con dignidad, con decoro y con transparencia. Bien, como usted dice que ustedes están aprobándolo todo, debe tener información del proyecto de la entrada a Santiago. Correcto, sí. Con una inversión de 70 y pico de millones de pesos. Así es. Hubo una licitación. Mira, se supone. Mira, todas las ciudades de las diferentes capitales del mundo deben ser emblemáticas, deben ser bonitas, y eso fue lo que se hizo. El alcalde con una visión de futuro, una visión de progreso, de devolverle a Santiago la alegría, el colorido, sobre todo se hizo esa inversión, pero eso va al Departamento de Obras Públicas, donde ahí se hacen licitaciones correspondientes para entonces hacer esa obra municipal, y ahí está la obra. Solamente tienen que ir al ayuntamiento. ¿Qué empresa ganó esa licitación? No te puedo decir porque no manejo esa información al momento, pero todas las informaciones están en el ayuntamiento. Cualquier ciudadano que entienda que se está haciendo algo que no es correcto, tiene toda la libertad. Acceso a la información correcto, pública. toda la libertad de pedir cualquier documentación. Por demás, están en la página web del ayuntamiento. Todas las obras municipales, todas las gestiones, todo lo que se hace está en la página web, que la persona puede entrar. Daniel, ¿cómo es posible que la gran obra, la primera gran obra que hace esta administración es esa, y un regidor no sepa decir el nombre de la compañía que ganó, es que hay un error, Jaime, y cuál fue el monto definitivo de esa obra? 80 millones, es que hay un error, es que esa obra le está haciendo el ayuntamiento para abaratar costos. Lo que fue a licitación fue el alumbrado de Santiago. Hay un error muchas veces cuando las personas no están adentro del ayuntamiento, salen a decir informaciones incorrectas, pero la obra la está haciendo el ayuntamiento de Santiago, o sea, mediante vía administración. Sí, mediante el Departamento de Obras Públicas, que quien es que está construyendo todas las obras del municipio de Santiago. Antes las obras se le daban a contratistas particulares, lo cual ese contratista muchas veces ganaba un dinero importante, pero ahora todas las obras del ayuntamiento la está haciendo la alcaldía a través de su dirección de planeamiento urbano. Entonces no hubo licitación. La licitación que hubo fue la de el alumbrado de Santiago por 11 millones de dólares, donde realmente se viene a... ¿Y cuál es el estatus de ese proyecto? Bueno, fue aprobado por el Consejo Municipal. Todos los regidores votaron por ese proyecto después de haberlo leído, de haber que cumplió con los requisitos de la ley. Entonces ya está en ejecución. Son un sistema moderno de alumbrado con bombilla LED, lo cual vienen a aprobar, lo cual vienen a reducir el costo que una bombilla tiene. Por ejemplo, este sistema viene a reducir un 50-60% el costo que le sale el alumbrado, o sea, al ayuntamiento. El consumo de electricidad. Es decir, el ayuntamiento no tendrá que poner un peso para ese contrato, sino que del ahorro que va a tener en la bombilla es que se va a pagar ese contrato que se hizo. ¿Y dónde está ya funcionando eso? Bueno, se está instalando en la entrada de Santiago, fue la primera etapa donde inició el proceso. Son unas luces LED, unas luces económicas que tienen sobre todo una visión diferente a la luz amarilla, y se está trabajando todo, y todo está ahí en el ayuntamiento.
porque muchas veces la gente habla de afuera que se aprobó tal cosa, pero todo está en el ayuntamiento. Solamente la gente tiene que ir, pedir las informaciones del lugar y se le va a facilitar. Pero se supone que los concejales deben saber Claro, todo eso. a los Cuando concejales, uno le pregunta no saben decir a los nada. concejales se le manda la información correspondiente, se le manda el proyecto para que lo estudie, para que lo analice, y si entiende que debe considerar algunos puntos, pues lo puede hacer, porque los concejales somos los que aprobamos y desaprobamos en el consejo los proyectos que van en beneficio o en perjuicio de Santiago. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Se dicen muchas cosas. Bueno, Daniel Grullón está con nosotros ya a los minutos finales en su condición de regidor. Me interesa el tema salarial. Así es. Ustedes tienen una autoaprobación de un tope salarial de 205.000 pesos. Eso no es cierto. Y el alcalde quiere entregar ese aumento gradualmente. Mira, eso no es cierto. La gestión pasada aprobó una resolución, la cual realmente no solamente va en beneficio de los regidores, sino de cada uno de los empleados del Ayuntamiento de Santiago, la cual no ha sido ejecutada. Actualmente un regidor de Venga, 133.000 pesos, 100.000 pesos de salario, 33.000 pesos de viático. No es como se habla que un regidor gana 250.000, 200.000 pesos. Hay una resolución, como usted entiende, los regidores... ¿Pero cuál es el salario que está pendiente, el que se aprobó? Bueno, de que se ejecute la resolución que fue aprobada por la gestión pasada. No en su totalidad, sino gradualmente. Usted sabe que el costo de la vida... Pero el ayuntamiento está quebrado, usted sabe que ustedes no pueden demandar ahora. No estamos demandando, sino que antes de que termine el 20 sería importante que realmente una parte de esa resolución se apruebe. ¿Para qué? Para entonces cumplir con ese proyecto de resolución que dejó el Consejo Edilicio que salió en el 2020. Si se da cuenta, por ejemplo, un regidor tiene diferentes compromisos en diferentes sectores. Por ejemplo, de aquí nosotros vamos a una sesión, a sesionar ahora a las 10 de la mañana. Pero a las 1 de la tarde tengo un compromiso en la escuela Profesor Ángel Jiménez, donde debemos entregar más de 25 medallas a los estudiantes meritorios y certificados. Entonces, los regidores tenemos compromiso en los barrios, pero mire, por ejemplo, esas son las medallas que vamos a entregar. Mire, la medalla vamos a entregar a esa escuela. Usted la compró con su Claro, recurso. usted va a una de esas instituciones y lo compra cash. Yo sé que él lo hace. Entonces, nosotros Tiene ese tipo de gestión los social. regidores tenemos compromiso de dar respuesta a esos barrios cuando va una persona que se le muere un familiar, que hay que comprar una caja de muertos. Pero el compañero, mire, por ejemplo, los cursos que ofertamos totalmente gratis. Esa es nuestra gestión en Santiago. Estamos enfocados en que la juventud haga cursos, mire, cursos técnicos totalmente gratis. Ese es nuestro enfoque, que la juventud se especialice y puedan, por ende, conseguir un empleo digno y pueda ser productivo y pueda ayudar a su mamá, y pueda ser una familia como manda realmente la ley. Entonces, los regidores tienen mucho compromiso en los barrios, pero también tienen un grupo de seguidores que esperan de uno. ¿Es cierto que ya hay un acuerdo Corazán y Alcaldía? Se está trabajando en ese proyecto, se ha hablado de un acuerdo, esperamos realmente... ¿Se ha hablado? ¿Los regidores no saben todavía? Sí, se está hablando, ya realmente hay un borrón, de hecho, del acuerdo. Y en los próximos días yo entiendo que ya eso debe llegar a su etapa final, porque Santiago ya debe poner un punto final a ese caso de la alcaldía y Corazán. Daniel Grullón, gracias por estar con nosotros en su condición de abogado y su condición de concejal del Ayuntamiento de Santiago. Aquí termina el cafecito, gracias por su atención. Sigan con Teleuniverso Alta Definición.